2. Y dice Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Padre celestial, te damos a ti la gloria y la honra. Te damos gracias por esta palabra y por el tiempo que estamos aquí en tu casa, Señor. Hemos venido, Señor, a tener un encuentro contigo, Padre. Oramos, Padre celestial, para que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Que nos sintamos, Señor, edificados por tu palabra, y que, Señor, pues cada uno de nosotros salga con una lección esta noche. Oramos por los que vienen en camino para que tú los traigas con bien. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a cantar un canto de Navidad para ir ya ensayando. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi quimera, inmensa de paz y de puro amor. Blanca Navidad.
recordar tu infancia podrás al llegar la hermosa, al llegar la bella, al llegar la blanca Gloria a Cristo Jesús. Estamos en un mes precioso en todo sentido, ¿verdad? El clima, el ambiente, la gente haciendo relajo en todos lados, ¿verdad? Comprando y como locos en los moles. Y también, pues, ¿por qué no la comida, la celebración en casa? Pero no se nos tiene que olvidar, mis queridos hermanos, de que todo esto es en función de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que dándole gracias a Dios que mandó al Señor Jesús y que Él nació, pues se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y murió en una cruz para darnos salvación. Eso es lo importante. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos. Y vamos a ver un tema muy interesante que es la limpieza del templo. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Hay mucha información sobre este tema porque necesitamos entender por qué el Señor Jesús hizo todo lo que hizo. Así que vamos a leer nuevamente Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Oremos. Padre, oramos por esta palabra. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La Pascua era una de las tantas fiestas que los judíos celebran hasta la fecha, y se celebraba pues desde época de Moisés, ¿verdad? Y se celebraba todos los años en el templo de Jerusalén. Acuérdense que solo había un templo y pues cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esa época. O sea que la época de la Pascua era una época muy concurrida en Jerusalén. Y era una fiesta que duraba una semana. La Pascua se celebraba un día y el resto de la semana era
la fiesta de los panes sin levadura. Ahí ya tenemos dos fiestas de los judíos. Y esta fiesta conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, Jerusalén era una ciudad muy importante precisamente porque ahí estaba el templo y era la sede política y religiosa de Palestina y el lugar donde se esperaba que apareciera el Mesías, ¿verdad? Ahí se encontraba el templo y todas las familias judías de todos los rincones acudían a Jerusalén durante las fiestas. El templo se construyó en un lugar majestuoso, un monte desde donde se dominaba toda la ciudad. Ahora bien, si hablamos de un poco de historia, el primer templo fue construido por Salomón. Si vamos a Primera de Samuel, ahí vamos a ver la historia. Y casi en ese mismo lugar, fue en el año 949 antes de Cristo. Pero los caldeos lo destruyeron, los babilonios, ¿verdad? Entonces el templo nuevamente se reconstruyó en el año 515 antes de Cristo, cuando regresaron los primeros que estaban deportados en Babilonia. Y hubieron 3 deportaciones y también hubieron 3 regresos. Entonces, en el primer regreso empezaron a construir el templo. Herodes el Grande lo engrandeció y lo remodeló. Entonces, el templo, hermanos, era muy concurrido durante la Pascua. Miles de visitantes de todas partes. Los líderes religiosos permitían que se congestionara mucho porque dejaban entrar a los cambistas y a los mercaderes para que establecieran sus puestos en los atrios, en la parte de afuera. Esta era una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo y también pues para que los adoradores llegaran, los digamos impíos llegaran y pudieran adorar ahí. Pero los líderes religiosos parecían no dar importancia al hecho de que el atrio de los gentiles estuviera lleno de todos estos negocios, de mercaderes, de cambistas. Ahora bien, como había mucho extranjero, los extranjeros tenían dificultad para adorar. El motivo principal para visitar el templo era la adoración a Dios. Amén. Es lo que siempre hacemos. Cuando venimos al templo, venimos a adorar, ¿no es cierto? Entonces, esta es, digamos, una primera razón por la cual el Señor Jesús estaba molesto, ¿verdad? Cuando leímos el relato. Ahora, hay otra situación. Los impuestos del templo tenían que pagarse en moneda local, de manera que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas. Por eso estaban ahí. Lo que a menudo imponían tarifas altas a la gente. También se les demandaba ofrecer sacrificios por los pecados. Las familias tenían que llevar animales, pero debido a los viajes tan largos, muchos no llevaban animales, porque era muy difícil recorrer 5, 7, 20 días con los animales, darles de comer y dar de comer a la familia, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces los animales que algunos llevaban los rechazaban porque ya llegaban muy flacos tal vez. Entonces los sacerdotes decían, no, este no es un cordero perfecto, ¿verdad? O una oveja perfecta. Los vendedores de animales entonces tenían un negocio floreciente. ¿Se da cuenta? Mire todo lo que está alrededor de ahí del templo. El precio para los animales que vendían era el más alto en ese lugar. O sea, podían comprarlo en otro lugar, pero ya que estaban en el templo, la gente se veía obligada a comprar ahí. Aquí otra razón para que el Señor Jesús se molestara, viendo la deshonestidad y la voracidad practicada
por los cambistas y por los mercaderes. Así que esta porción bíblica se entiende mejor con todos estos antecedentes, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús llegó proclamando la instauración del gobierno divino, y esta proclamación se enfrentó ¿a qué? A una religión. Yo creo que ese fue el encuentro más tremendo que el Señor Jesús tuvo en esa época. Encontrarse con una religión establecida, pues, en ese tiempo, ¿verdad? Y lo más duro de todo esto es que es una religión establecida por Dios, hermano. No ha sido creada por los hombres. Si ustedes se dan cuenta y revisan el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, de Levítico, o sea, los 5 libros, el Pentateuco, se van a dar cuenta cómo Dios fue dándoles instrucciones para que hicieran todos los ritos religiosos. Ahora, la religión, particularmente la fe cristiana, puede ser institucional en sentido bueno o en sentido malo. El cristianismo es institucional en el buen sentido cuando la institución en sí o la iglesia están proféticamente vivas y atentas a la presencia de Dios. O sea, hay más de fondo que de forma, ¿verdad? Me refiero a esto porque hay iglesias en las cuales se dedican más a un rito, a llevar un programa, que a buscar la presencia de Dios, que debería de ser así. Entonces, el cristianismo es institucional en el mal sentido cuando se limita a absorber su cultura y se convierte en un sistema atrincherado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ya las iglesias empiezan a hacer negocio dentro de la iglesia y dicen, vendamos libros, vendamos camisetas, hagamos el domingo una feria y ahí ponemos puestos para que vendan pupusas, tamales, pasteles, y hay muchas iglesias que hacen eso. Y no lo hacen una vez, todos los domingos, ¿verdad? Ahora, ¿está bien eso? Pues según el Señor Jesús, no está bien. Entonces, lo primero que hizo Jesús, la primera vez que fue a Jerusalén, es que confrontó categóricamente la religión establecida. La limpieza del templo que leímos ahí en Juan refleja de forma dramática su reacción y la reacción de Dios, por supuesto, a esa religión cultural, institucional establecida. Ya no era básicamente las instrucciones de Dios, sino que habían cambiado todo. Y los sacerdotes veían todo esto como muy normal, ¿verdad? Al igual que la gente del pueblo y los seguidores de la religión. Ya estaban acostumbrados a ver todo ese relajo ahí en los atrios. El montón de bueyes, de vacas, ovejas, pájaros, de todo había ahí. Las mesas de los cambistas, los mercaderes, etcétera, etcétera. O sea, se había perdido la esencia. Y por eso el Señor Jesús hizo esa limpieza. Entonces veamos algunas cosas que Cristo percibió en su visita a la iglesia. Acuérdense, cada vez que venimos nosotros a la iglesia, Cristo viene también. Y Él está aquí. No importa cuántos estemos, ¿verdad? Siempre hay que contar al Señor Jesús. Cuando nosotros pasamos lista, mi esposa siempre hace una lista de los que vinieron el viernes, el domingo, siempre ponemos al Señor Jesús. O sea, ahorita estamos 3, 4, 5, 6, somos 7. Algunos van a decir, no, somos 6, somos 7 con el Señor Jesús. Y ahí lo pone en la cabeza, el primero en la lista, porque Él está aquí. Entonces no perdamos de vista eso. Ahora, la religión, mis queridos hermanos, puede olvidar su propósito. Tanto Juan como los demás evangelios sinópticos conectan el acto de limpieza del templo con su primera visita, empezando el ministerio.
Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Protesta a primera vista, ¿verdad? El Señor no le pareció lo que vio. Jesús pudo haber pasado por alto muchas cosas buenas que podían haber sido hechas en Jerusalén, pero esto no lo podía pasar en alto, ¿verdad? Era algo que realmente pues él, a sus ojos, a su mirada, le molestó, así de primero, ¿verdad? El Antiguo Testamento termina con la promesa de que el Mesías vendría al templo así repentinamente. ¿Sabe dónde está esto? En Malaquías capítulo 3, versículo 1. Se lo voy a leer. Dice: he aquí yo envío mi mensajero. Estas son palabras de Dios, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, claramente la profecía nos dice que en un momento determinado Jesús iba a visitar ese templo de Jerusalén. Y el Señor Jesús halló el atrio exterior del templo ocupado por los bazares de Anás. Así se llamaban esos bazares. Era una actividad fraudulenta, una trampa para los extranjeros y para los peregrinos rurales. Lo más doloroso era el hecho que aquellos cambistas de moneda habían establecido su negocio en el único lugar destinado a la adoración de los gentiles, los atrios de afuera. Los responsables del templo habían olvidado ese propósito por el cual existimos como iglesia. Nosotros tenemos un propósito por el cual estar aquí. Un lugar donde los adoradores necesitados tengan un encuentro con Dios. Amén. Este es el lugar que Dios ha provisto para eso. Y en ese momento era el lugar para los judíos. La respuesta de Jesús es una de las más agresivas de todo el ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos a un Señor Jesús iracundo, tirando mesas, sacando a la gente, aventando las monedas por todos lados, sacando los animales del templo. O sea, ha de haber sido algo muy tremendo eso que pasó ahí. Y realmente, pues literalmente echó fuera a todos los que abusaban de la casa del Padre. No hay otra cosa como esta en el ministerio o en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No vemos otro pasaje parecido. Entonces es importante que veamos, así como mencionan los discípulos, el celo de Jesucristo. El celo, ¿por qué? Por la casa de su Padre, ¿verdad? Es necesario que la iglesia permanezca fiel a lo que son los propósitos de la iglesia. No estamos aquí en la iglesia para hacer negocios, ¿verdad? Eso de que vamos a celebrar el Día de la Hispanidad y aparecemos todos vestidos de indios de cada uno de sus países, ¿verdad? Eso son cosas que no deberíamos de hacer. No es parte del protocolo de la iglesia, no es parte del propósito de la iglesia. Y sin embargo, muchas iglesias lo hacen, ¿verdad? Pero están perdiendo ese propósito, están haciendo lo que a Cristo no le pareció. Amén. Entonces debemos de estar enfocados, hermanos. Entonces, segunda cosa que el Señor vio: Jesús también puede restaurar el propósito de la religión. Por un momento glorioso, el templo de Jerusalén se convirtió en lo que Dios quería que fuera. Cuando el Señor sacó a todos esos, pues las cosas quedaron bien, quedaron limpias y nadie dijo nada. Fíjense qué tremendo eso. Al Señor Jesucristo no lo querían los religiosos de la época, pero miren, se quedaron calladitos.
¿Sabe por qué? Porque les pegó ahí mismo en su conciencia. Porque en el fondo eso era un negocio redondo para los religiosos. Entonces vemos cómo cuando hablamos la verdad, la gente no tiene nada que decir, ¿verdad? Calladito te ves más bonito. Y ahí vemos cómo el dinero quedó esparcido por el suelo, mesas volcadas, animales balando en confusión, y el Hijo del Hombre se convierte en el centro de su templo. La cara, pues un momento antes tensa de indignación, a lo mejor ya estaba radiante en ese momento, mientras el templo se convierte en un lugar de sanidad para ciegos y cojos, de liberación para oprimidos y para aquellos que están mal, ¿verdad?, con alguna enfermedad. Los niños se reunieron a su alrededor diciendo: Hosana al Hijo de David. Ellos miraban maravillosos la cara de Jesús, que refleja a Dios, y pues todo eso hace que las cosas sucedan, que las sanidades aparezcan. Entonces, al menos por un momento, el templo de Dios fue lo que el Padre quería, un sitio en el cual vamos a tener un encuentro con el Señor, un sitio en el cual encontramos respuesta a nuestras dudas, un sitio en el cual recibimos sanidad de todas nuestras dolencias, un lugar de edificación, de exaltación, de consagración, de esperanza, de paz para nuestros corazones, y no un mercado donde lo que más importa es el dinero y las ganancias. Algo muy interesante sucedió en este encuentro con los judíos: la profecía de su crucifixión y resurrección. Y quiero leerlo porque es importante. Versículo 19 de esa porción dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor les estaba anunciando lo que iba a suceder en el futuro. Nadie lo entendió. Todos se quedaron: oye, lo que dice este, si en 46 años se construyó este templo, y él dice que en 3 días lo va a levantar. Ese debe haber sido el comentario de todos, ¿verdad? Porque no entendían las palabras del Señor Jesús. Y eso es así: cuando hablamos palabras espirituales, los carnales no entienden, ¿verdad? Dicen: estos están locos, solo hablan locuras. ¿Cierto o no? Así nos tratan. ¿Por qué? Porque no entienden el idioma espiritual que nosotros hablamos. Ahora, fíjense bien lo que pasa ahí con los discípulos. Dice: por tanto, dice el versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Se da cuenta? Ellos sí entendieron. ¿Por qué? Porque andaban espiritualmente hablando, no carnalmente hablando. Ahora, otra cosa importante es que la religión puede perder la presencia de Cristo. Los religiosos hablaron con incredulidad, ¿verdad? No solamente se burlaron del Señor, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos no veían nada malo en el tintineo de las monedas, ni en el balido de los animales, pero no reconocieron a Jesús cuando llegó. El templo físico les había hecho ciegos al templo espiritual. Debemos de tener mucho cuidado de no perdernos la visitación de Cristo cuando viene al templo. Él viene y quiere encontrarnos adorando, exaltando, glorificando a Dios, alabando su nombre, ofreciendo acción de gracias por todos los favores recibidos,
diezmando, ofrendando, orando por los enfermos, por las necesidades de la iglesia, intercediendo los unos por los otros. Ese es el propósito de la iglesia. Todo eso. No que nos preocupemos por hacer dinero para que la iglesia no se vaya a cerrar. Si la iglesia se cierra, esa es la voluntad de Dios. Pero no nos tenemos que preocupar por eso. Amén. Así que, si usted me viene con alguna idea ahí, miren, ¿por qué no vendemos camisetas, pastor? Y ponemos allá, miren, una librería, ¿verdad? Y de repente hacemos, mire, venta de pupusas todos los domingos. No, eso no es parte del objetivo y del propósito de la iglesia. Amén. Bueno, no perdamos de vista eso. Por eso existimos como iglesia de Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos damos cuenta de que si estamos haciendo algo malo, pues tenemos que corregirlo. Y si no, tú vas a venir y vas a limpiar el templo, así como hiciste con el templo en Jerusalén. Señor, ayúdanos a no perder el objetivo. Ayúdanos, Señor, a siempre buscar el propósito por el cual existimos como iglesia, a no desviarnos, Padre, sino siempre, Padre Celestial, a buscarte a ti, tu presencia, y hacer las cosas que tú nos has mandado, Señor, a edificar, a exhortar, a sanar a los enfermos, a orar, a interceder por otros, a darte la gloria y la honra, alabarte, bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, a que hagamos tu voluntad, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos de las redes sociales. Nos vemos el domingo con la gente que nos mira desde Instagram y desde Facebook. Así que, ¿quieren alabar el nombre del Señor, hermanos? No les oí mucho.